que le hizo un aposento en la casa, recuerda, y fue también la mujer que el profeta, a causa de cómo esta mujer atendía al hombre de Dios, el profeta le profetizó y le desató la palabra que ella iba a dar a luz, porque no podía dar a luz. Entonces, en esa misma historia también habla sobre que al final que la mujer dio a luz a un niño, el niño creció y posteriormente se enfermó y luego murió, y luego el profeta lo resucitó. Y le menciono esto porque tiene que ver mucho con este texto que yo le voy a mencionar. Y en el verso 6, en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, verso 6, dice así: y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Les damos gracias que esta tarde podamos ser persuadidos por esta palabra, entendidos en tu voluntad en cuanto al propósito por el cual usted la envía esta tarde. Que esta palabra, Señor, traiga una revolución en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu, y pueda traer una activación en referencia, Señor, a tu voluntad, a tu diseño y a lo que tú quieres hacer en esta iglesia, y lo que tú quieres hacer y vas a hacer en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia y en todo aquello que tenga que ver con nosotros. En el nombre de Jesús. Tome usted asiento. Este versículo 6 está relacionado con el 6 y el 7 de la historia que yo le hablé. Y esta mujer que la Biblia dice acá estaba ahí porque habían venido 7 años de hambre sobre la tierra, y era cuestión, era muy normal lo que hacían en aquellos tiempos, que le quitaban las propiedades a la gente. Le quitaban sus propiedades y de ahí, bueno, el rey determinaba qué hacía, y porque habían 7 años de hambre. Pero lo que nunca, y yo se lo digo a usted, Dios nunca olvida todo aquello que usted hace en la obra y por la obra de Dios. Nunca Dios se olvida de su generosidad, ni de su ofrenda, ni de sus atenciones para con la obra y el reino de Dios. Y entonces cuando transcurrieron esos 7 años, esta mujer, previamente a eso, el rey habló con Giezi. Giezi era el siervo que caminaba con Eliseo. Y entonces el rey le preguntó a Giezi: cuéntame las hazañas, cuéntame lo sobrenatural que hizo el profeta Eliseo. Cuéntame, quiero saber. Y que cuando Giezi está comentándole al rey sobre Eliseo, se encuentra ahí a la mujer y le dice: Señor, es ella la mujer. Ella es la mujer que el profeta le soltó una palabra que iba a dar a luz, que iba a tener un hijo, y ella no podía concebir. Y también ella es la misma mujer que yo le estoy contando, que posteriormente se le murió el niño, y el profeta se tiró sobre el niño, y el niño recobró vida. En ese momento viene el rey, y entonces dice: y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Entonces ahí vino y se le devolvió a la mujer. Se le devolvió lo que se le había quitado.
Y cuando hablamos de restitución, y ponga atención porque yo le voy a hablar ahorita cuestiones y físicas, quizás de casas, de dinero. Puede ser que le hable porque la Biblia habla de eso, pero lo quiero tomar como base porque sí me interesa, y yo sé que Dios nos va a restituir. Yo sé que lo que un día usted perdió, Dios se lo va a restituir. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. Y eso yo lo creo. Y mire, así va a suceder. Y la palabra restitución, cuando se habla de restitución, en líneas generales, se habla de recuperar lo que se ha perdido, de volver a tener con uno lo que alguna vez fue nuestro. También restitución es volver a poner, constituir, colocar a alguien o algo en el lugar o que antes tenía. También es completar de nuevo, suministrar lo que falta. Todo eso encierra lo que es restitución. Y para darle fundamento bíblico, en el libro de Éxodos capítulo 22 verso 1, ahí habla sobre las leyes, y ahí está incluida la ley de la restitución. Y dice leyes sobre la restitución: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Y en el Antiguo Testamento habla en términos, ¿cómo le puedo decir acá? Habla asuntos naturales. Era literal, cuando alguien se robaba un buey, o lo degollaba o lo mataba, pero se lo robaba, y llegaba el tiempo donde él tenía que restituir y tenía que devolver 5 bueyes. Y si era una oveja, entonces tenía que devolver 4 ovejas. 4 ovejas por una que se robaba, y 4 bueyes por un buey que se robaba, degollaba o mataba. La ley de la restitución no es la excepción. Si bien habla en el Antiguo Testamento, habla de cuestiones naturales, pero también esto profundiza en lo espiritual. Y la primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 11, el apóstol Pablo escribe y dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿De qué cosas hablaba acá? De estas cosas que hablaba acerca de la restitución. Y como ejemplo dice: y están escritas para amonestarnos a nosotros, y también han alcanzado los fines de los siglos. Cuando usted mira cosas que se pierden, y yo creo que todos acá en algún momento algo hemos perdido, algo se nos ha quitado, algo se ha perdido. Y yo quiero decirle a usted, porque y quizás usted sabe que aquí muchas veces por ejemplo le hablamos del infierno, y que el infierno es real, ¿verdad que sí? Y muy poco le hablamos de Satanás, del diablo, los demonios, y muy poco, usted que muy poco normalmente mencionamos el enemigo, y el enemigo, porque a veces le damos tanto protagonismo al infierno y tanto protagonismo al diablo, y dejamos hablar menos de Cristo y hablamos menos del cielo. Pero hay una realidad, y esa realidad es que el diablo, diga, el diablo existe. Dígale que está a su lado: el diablo, Satanás y sus demonios existen. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 10 verso 10, y esto textualmente lo dijo Jesús: el ladrón no viene. Cuando habla de ladrón, cuando habla de
del usurpador, del engañador. Está hablando del mismo Satanás. Y él dice: y el ladrón no viene sino a matar, hurtar y destruir. Esa es la misión del ladrón. O sea, esa es la misión de Satanás. Y en otras palabras, entonces, cuando usted pierde algo, se le robó. Entonces aquí vamos entonces, ¿quién es el ladrón? ¿Quién es el usurpador? ¿Y quién es el que mata? Creo que vaya poniéndole atención. Quizás no hay mucho atractivo acá, pero usted tiene que saber esto. Y ponga atención acá. Ahora, cuando nosotros miramos, por ejemplo, y nos vamos al Nuevo Testamento. Espéreme, antes de pasar al Nuevo Testamento, yo le quiero soltar algo acá. Yo quiero que usted levante la mano como una persona de fe. Y esto, y yo se lo digo con una convicción porque el Señor me lo puso. Y yo estoy usando la ley de la restitución en el plano natural, pero dice, así me dijo el Señor: dile a la iglesia que yo le voy a restituir. ¿Cuántos dicen amén acá? Dile a la iglesia que yo le voy a dar más de lo que perdieron. Yo le voy a dar más, dice el Señor, de lo que el diablo les robó. Yo le voy a devolver el doble y si fue una abeja, yo le voy a dar 4 veces más. Y si fue un buey, yo le voy a dar 5 veces más. Y el Señor me decía, y yo lo sentía tanto en mi corazón y en mi espíritu. Y el Señor me decía a mí, y te lo digo a ti, es que la iglesia yo la voy a restituir. Y entonces usted vaya preparándose, porque lo que viene es mucho mayor de lo que había. ¿Cuántos pueden creer? Ahora, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, y la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 18, y dice: por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero aquí pero Satanás nos estorbó. Y dice el verso primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí encontramos un estorbo natural y encontramos un estorbo espiritual. Dijo Pablo a los tesalonicenses que una y otra vez él quiso ir a ellos. Y cuando dijo ir, es que él emprendió un camino, había un punto de partida y quería ir a Tesalónica. Pero dice que en el camino, dice que el diablo le estorbó. Físicamente el diablo le estorbó. Algo pasó que le impidió que el apóstol Pablo llegara a Tesalónica. Y esa es la parte natural. Y a lo mejor usted puede perder 100 lempiras y el Señor le va a devolver 500. Porque en el plano natural así es. A lo mejor usted perdió un vehículo y bueno, entonces como Dios le va a restituir, a lo mejor le va a devolver 4 o 5. ¿Y por qué se queda callado? Usted ya no declaró, pues. Pero está bien, y así va a ser. Pero ese es el plano natural. ¿Y qué es importante? Ese es el plano natural. Pero también hay un plano espiritual de restitución. Porque la Biblia dice que Él ha venido para darnos vida, y esa vida es en abundancia.
Y la Biblia dice también, ustedes echen mano de la vida eterna. Y la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Cuando hablaba de Israel, del judío, pero aquí vienen los gentiles. Y dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces aquí en el plano espiritual, usted no es un, ¿cómo se dice? Usted no es un bastardo, usted es un hijo. Porque dijo el Señor así, San Juan capítulo 1 verso 11, dice, a los suyos vino, y eran los suyos, eran los judíos, los hebreos, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y hasta el día de hoy lo rechazan. Y dice más a todos, y aquí viene el pueblo gentil, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando usted se va a Romanos, el apóstol Pablo dice, y si hijos de Dios, coherederos también con Cristo del trono de la gracia. Entonces acá encontramos algo. Ahora, ¿por qué quiero trabajar desde este punto de vista? Porque cuando usted vino a Cristo, usted optó a todo lo que es del reino. Usted optó a la salvación, ¿verdad que sí? Todos optamos a pasar de un estado a otro, porque esto es lo que hace el evangelio, nos transiciona. No es solo mover, la transición es pasar a un estado mayor y mejor. Pero ¿qué pasa entonces acá? Porque así como sucede en el plano natural, donde se robaban las ovejas y se robaban los bueyes, se robaban las ovejas y se robaban los bueyes. Y ahora en la parte espiritual, ¿usted cree que el enemigo no sigue obrando? Y digo de una manera más peligrosa cuando se trata del área espiritual. Porque yo me preguntaba hoy, y ciertamente, y cuando hablamos espiritualmente, ¿de qué nos va a restituir el Señor? Pero escucha acá. Y diga conmigo, el diablo existe. Me da no sé qué hablar de ese diablo, pero al final le vamos a dar relevancia a quien realmente y de quién tenemos que hablar. Y cuando nos vamos a Éxodo nuevamente, pues yo lo quiero llevar así. Y cuando vamos a Éxodo nuevamente, en el verso 2 del capítulo 22, y dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa, porque no solamente se robaban las ovejas ni los bueyes, sino que también entraban a las casas. Y cuando entraban a las casas sustraían, como en los tiempos de hoy. Como los tiempos de hoy, se meten a las casas y roban. Pero escucha acá. Y dice: y si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, ojo acá, no se vaya a alegrar con esto. Y dice: el que lo hirió no será culpable de su muerte. No va a decir usted, aquí le vamos a dar vuelta, pero escucha ahí, porque yo quiero entrar acá. Y dice, y repito nuevamente: y si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable, dice, no será culpable de su muerte. Diga conmigo entonces, hay que, ¿sabe qué? ¿Sabe qué pasaba acá? Que si alguien hallaba al ladrón
metiéndose a la casa, lo podía matar. Y tranquilo, no le iba a pasar nada, no le iban a meter preso, ni le iban a juzgar de nada. Lo podía matar. El que lo hirió, dice, no será causante de nada, ni de la muerte del que estaba robando. Y ¿sabe qué pasa acá? Y aquí voy con la parte espiritual. Y si Jesús dijo, si el ladrón no viene a matar, sino a matar, hurtar y destruir, aquí Jesús está hablando en lo espiritual. En lo espiritual. Y una de las cosas que también más adelante se lo leo, pero se lo voy a decir ahorita. Y una de las cosas que tenía que hacer el dueño de la casa, escuche bien, una de las cosas que tenía que hacer el dueño de la casa para recibir restitución era identificar al ladrón. Identificar al ladrón. ¿Está conmigo, verdad? Ok. Y la Biblia habla, y lo voy a tocar así, de gente que Dios les restituyó. Pero aquí quiero que usted ponga atención. Y uno de los casos más notorios en la Biblia de restitución es el caso de Job. Dice que Job era un varón perfecto en su generación. Era un hombre íntegro, era un hombre fiel a Dios. Y usted conoce la historia. Un día Satanás dice que anduvo por allá y fue donde Dios. Y el Señor le preguntó: ¿qué andas haciendo acá? No, mire, vengo de rodear la tierra, le dijo. Ajá, ¿y qué pasó? Y es que allá miré a tu siervo Job. Ay, ¿qué pasó con mi siervo Job? ¿Y tú crees, le dice el diablo, que Job teme en balde? ¿Usted cree que Job es íntegro en balde? Y le dice: quítale lo que tienes y verás. Y entonces vino el Señor y le dijo: está bien, ve y quítale lo que tienes, pero no lo toques. Y usted conoce la historia. Y se murieron los hijos, y perdió sus casas, y perdió sus ovejas, su ganado, y lo perdió todo, ¿verdad? Lo perdió todo. Y una de las cosas que el diablo estaba buscando no era tanto quitarle a Job la casa, los hijos. No, lo que el diablo andaba buscando y queriendo de robar a Job es que Job manteniera su fe en cuanto a Dios. Por eso usted mira que cuando al final del capítulo 1, y después que Job perdió todo, dice que se raspó, se quitó el pelo, quedó pelón, puso rostro a tierra, y lo último que dijo fue esto, y dijo: Jehová dio y Jehová quitó, y sea bendito el nombre de Jehová. Pero y ponga atención acá, porque la tarea primordial de Satanás, escuche bien, es quitarle a usted su fe en Dios. Y usted conoce la historia. Y después dice que a Job fue herido en su carne, y lepra, y el hombre, y se le caían los pedazos. Y un día vino la mujer de Job, la esposa, porque fue lo único que le dejó. Y le dijo: mira, Job, maldice a tu Dios y ya, muérete. Maldice a tu Dios y muérete. Y la Biblia dice que vino Job y mantuvo su integridad delante de Dios, y le dijo a la mujer: no, espérate. Aunque Jehová me matare, aunque Él me quite la vida, con todo y eso, yo le seguiré adorando. Yo seguiré creyendo. Yo seguiré alzando mi voz, aunque por eso Job decía al final: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y al final de la historia, cuando Dios miró todo esto, que Job mantuvo su integridad, en el versículo 10 del capítulo 42 del libro de Job dice: y quitó Jehová la aflicción de Job.
cuando él hubo orado por sus enemigos. Y dice la Biblia, aquí viene, y dice que Dios automáticamente y prácticamente estaba viendo cuál era el accionar de Job. Y cuando lo miró que el hombre al final mantuvo su convicción, en el verso 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios le restituyó. Ok, Dios restituye. Hasta el día de hoy Dios restituye. ¿Verdad que sí? Ahora acá, Salmos 51, verso 5. Porque está bien, Dios nos va a dar. Y yo estoy convencido que Dios nos va a dar. De hecho nos está dando, pero nos va a dar más. Y Dios nos va a dar más gente. Y estoy orando para que Dios nos dé un templo nuevo. Y yo sé que Dios lo va a dar. Pero hoy meditaba y decía yo, al final, templo nuevo o este templo, aquí vamos a seguir adorando. Y acá hemos estado con muchas dificultades acá, pero usted ya sabe. Y decía Denis, ve todo lo que se ha hecho, y quiere que le diga algo, todavía no se le da forma al templo. O sea, si viene un templo nuevo, gloria a Dios. Mientras tanto, aquí seguimos adorando. Y yo sé que Dios nos va a dar. Por cada oveja que se fue, Dios nos va a dar 4. Y por cada buey o cada líder que se fue, Dios nos va a dar 5. Dios va a restituir. Pero ponga atención acá. Aquí viene la verdadera restitución. ¿Qué es lo que usted y yo ocupamos? Y yo sé que diga conmigo nuevamente: Dios me va a dar más de lo que un día el diablo estorbó y me quitó. Dios le va a devolver familias a unos, Dios le va a devolver casas a otros, Dios va a devolver finanzas, negocios, empresas, Dios va a devolver sueños a gente acá, y porque existe, y Dios lo va a hacer, y yo lo creo y lo profetizo y lo decreto esta tarde. Pero yo quiero que hoy pasemos al Salmo 51, el salmo de David. Y dice la Biblia, verso 5, y leemos al verso 12, dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y dice el verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación,
y espíritu noble me sustente. Cuando busqué en la versión y en la Félix Torres Amat, el verso 12, donde dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble, dice me sustente. En la Félix Torres Amat dice: restitúyeme la alegría de tu Salvador y fortaléceme con un espíritu de príncipe. Este salmo lo escribe David después de que pecó con Betsabé, después del adulterio que cometió con Betsabé. Pero este salmo refleja algo. Refleja que lo que él dice ahí es que Dios había perdido la confianza en él. Y este salmo también manifiesta que él había perdido la alegría, había perdido el gozo. Y sabe usted cuántas cosas le suceden al hombre, al ser humano, cuando el pecado hace presa del hombre. Porque el diablo siempre estará estorbando. Pero aquellos que no niegan su convicción ni su fe en Dios, el Señor también estará obrando. Y acá este salmo, a raíz del pecado de David, del adulterio que cometió, David no había perdido bueyes, no había perdido ovejas, no había perdido carros. David había perdido algo de su alma. Él había perdido el gozo. Él había perdido la alegría, el entusiasmo. Él había perdido la pasión. Y entonces él viene y después que habla, y en el verso 12 dice: restitúyeme. Restitúyeme la alegría del Salvador. Y un espíritu noble me sustente. Y yo pregunto hoy: ¿qué es lo que has perdido a causa del pecado? Y quiere que le diga algo. Si Dios puede restituir ovejas, cabros, también no será capaz de restituir el alma de su creación. Y toque al que está a su lado y dígale: esta tarde algo tiene que pasar. Lo que Satanás se atravesó y se te metió por ahí y te robó la paz, el gozo, y te robó la tranquilidad. A algunos le robó ministerio y la parte espiritual, a algunos y tantas cosas. Pero quiere que le diga algo. Cuando David dice acá: restitúyeme el gozo del Salvador. En otras palabras, David dice: lo que perdí por el pecado, yo me voy a poner mejor a cuentas con Dios y restitúyeme, porque él ya no había perdido el gozo. Y una de las cosas el cual el diablo provoca a través del pecado y la mentira es quitarle el gozo a la gente. ¿A cuántos dicen amén acá? Y aquí viene lo que David hubiera recibido cuando el profeta Natán se le presentó y llegó ahí para exponerle su pecado, y le maneja ahí como un tipo parábola de una injusticia de un hombre. Y viene y le dice el profeta, y es que el Señor dice así: mira, si yo te di todo.
Y le dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y le dice: a Urías Eteo heriste a espada, y tomaste la mujer, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos. Porque lo puso y le dijo: Urías, ven, ponte enfrente, va de capitán, va de jefe del escuadrón. Y el jefe iba primero, y fue el primero que mataron. Y viene y sigue la amonestación. Y en el verso 10 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Ojo acá: porque tú lo hiciste en secreto, y yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Porque tú lo hiciste en secreto. ¿Y sabe qué es secreto? Y cuando usted dice: vení, te voy a contar un secreto, y somos buenos para contar secretos, y deja de ser secreto. Como somos muy comunicativos y le contamos el secreto de todo el mundo a todo el mundo. Pero un secreto es algo que solo yo lo sé, que supuestamente solo yo lo sé, y que yo lo tengo ahí. Porque ya sea secreto o en público, el pecado siempre te va a robar. Y entonces viene la amonestación, y ahí le dice: está bien, por cuanto hiciste eso, entonces levantaré la espada contra tu casa. Por eso usted mira la familia de David, la familia del hombre que era conforme al corazón de Dios, pero fue una de las familias más destructivas, más terribles en la Biblia. Y eso se lo dije a la mujer en el campamento ayer. Y usted conoce también ahí que un hermano violó a la hermana. Y luego vino el otro hermano y mató al hermano que violó a la hermana. Y luego el hijo Absalón quería matar al papá. Y esa familia fue la consecuencia del pecado. Lo que David había hecho en secreto, de haberse acostado con aquella mujer, y que nadie lo sabe, y solo yo lo sé. Y eso que hizo en secreto, Dios se lo manifestó en público. Y entonces David, cuando escribe Salmos, está y se acuerda de todo eso. Y había una aflicción en él. Y había en él, y estas palabras que él dice, siento que son palabras como que el hombre había reconocido que se había equivocado y que tenía que volver a Dios. Y por eso al final, en el verso 12, dice: restitúyeme la alegría, restitúyeme el gozo, devuélveme el gozo. Y yo pregunto hoy: si usted fuera David y usted estuviera escribiendo el Salmo 51, y cuando David dice devuélveme, y la versión de la Torre Samad dice restitúyeme, David dijo restitúyeme el gozo y la alegría, ¿qué escribiría usted? ¿O qué escribiría yo? Levante su mano pues, porque lo veo muy tenso ahí. Pero yo le voy a decir algo, porque yo vengo a predicar el evangelio, y el evangelio son buenas noticias. Y diga conmigo:
y usted sabrá que es, ¿no? Usted sabrá, y ya sea en secreto, usted y Dios lo sabe. Pero diga conmigo usted hoy, todo, diga todo lo que el diablo estorbó, todo lo que él me ha quitado, diga todo lo que he perdido, todo. Esta noche alzo mi voz al cielo y le digo al Señor: Señor, restitúyeme. Vuelva a decir, diga: Señor, restitúyeme. Si perdiste el gozo, dígale: Señor, restitúyeme el gozo. Si perdiste la pasión por servir a Dios, diga: restitúyeme la pasión por servir a Dios. Si perdiste la fidelidad, dígale: Señor, restitúyeme la fidelidad. Si perdiste responsabilidad en el reino o en la familia, dígale: restitúyeme la responsabilidad. Y quiere que le diga algo: si Dios fue capaz de restituir animales, ¿cómo no le va a restituir a aquel que hizo conforme a su imagen y a su semejanza? Y por eso usted mira en el Evangelio de San Lucas capítulo 4 verso 18, ahí entra en escena el que restituye. Y dice la Biblia que estaban ahí y entró Jesús y se le dio el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y dijo, y lo que está en Isaías, y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para apertura a la cárcel, los que estaban ahí, a los quebrantados de corazón, sanar a los quebrantados de corazón, a predicar el año agradable del Señor. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo: yo vine a restituirlo a través de la gracia, lo que la ley les había quitado. Quiere que le diga algo: todo lo que usted necesita recobrar, solamente Jesús se lo puede dar. Solamente Jesús. Y quiere que le diga otra cosa. Y usted, si quiere recibirlo, recíbalo. Si no, déjenlo. Pero dígale al que está a su lado: yo voy a recibirlo y te quiero ver dentro de poco. Y tú me vas a preguntar: ¿qué te pasó, hermana? Que te veo bendecida. Y entonces usted dígale: es que yo recibí una palabra. Dígale: dentro de poco. Y mírame bien. No, dígale que está a su lado: mírame bien. Dígale: míreme bien. Pero bien. Dentro de poco usted me va a ver mucho mejor que como estoy hoy. ¿Cuántos van a estar mejor? Solo los que recibieron la palabra. Y vuelvo a preguntar: ¿qué te ha robado Satanás? Porque dice el Señor, y mire, ve, y se lo digo con una convicción, y apúntelo ahí, yo se lo firmo y se lo sello si quiere. Y si estoy mintiendo, que el Señor me reprenda. Yo le voy a decir lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Vienen 2 semanas donde no vas a recuperar lo que perdiste. Dios te va a devolver más de lo que perdiste.
Le estoy hablando a la gente de fe acá. Y yo le cuento 2 semanas, por mucho. Y van a ser antes, entonces usted llámeme. Y pastor, ya. Ya, porque yo se estoy diciendo de parte de Dios. Pero espérese acá. Porque aquí voy a terminar, porque yo le dije que le iba a restituir el tiempo que le agarré el viernes. Que yo aquí voy a terminar. Cuando usted ve la Biblia, y específicamente usted mira la historia de Israel, y usted lee por ejemplo el Salmo 30, en el Salmo 30, ese salmo es de puro agradecimiento, y David le agradece al Señor y gracias, y usted ve un corazón agradecido. Pero ¿sabe qué pasaba? Israel, cuando Israel se olvidaba de Dios, y entonces le venían las crisis, y se volvían a acordar de Dios, y venía la paz, y se volvían a olvidar de Dios, y le venían los ataques, y así era. Así fue la historia de Israel. Entonces David está escribiendo Salmo 30. Y en ese Salmo 30 el hombre manifiesta un corazón agradecido. Porque cada vez que usted ve Israel y prosperaba y avanzaba, y entonces venía la trampa del diablo y les ponía la duda, y los ponía a adorar ídolos y a darle la espalda a Dios, y ya le venía las pestes, y le venía las derrotas en la guerra, y le venía la sequedad, y no producían, y nuevamente, y se acordaban de Dios, y le venía todo, y otra vuelta a la trampa del diablo. Pero lo que usted mira en Israel es que Dios Dios siempre, cuando ellos se volvían a Él, Dios siempre les daba más. Siempre Dios no decía otra vez con ustedes, no. Y Dios solo esperaba que vinieran a Él, y Señor, perdónanos, y ahí está la respuesta. Porque así es Dios. Diga conmigo, así es Dios. Que Dios no es como nosotros, que por muchos 2 favores le podemos hacer a alguien, el tercero y al tercero ya ni le contestamos el teléfono. Pero la restitución que Dios hace a través de Jesús es a través de la gracia y la misericordia. Por eso Pablo decía, vosotros que estaban muertos en vuestros pecados y delitos, Él los levantó juntamente con Cristo Jesús. Está hablando de personas que estaban muertas espiritualmente, pero a través de la obra de Jesús volvieron a la vida. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, dice que también resucitaron de los sepulcros muchos que habían muerto. Y vuelvo a la pregunta de hace un momento: ¿qué te ha robado Satanás? Porque el Dios que restituye lo sigue haciendo. Diga conmigo, el Dios que restituye lo sigue haciendo. Y yo declaro esta noche que Dios va a restituir corazones acá. Y el postrer estado va a ser mejor el de ayer. Eso no lo digo yo,
lo dice el Señor. Y póngase sobre sus pies. Y yo voy a cerrar con esta parte de la Biblia. Que está en el libro del profeta Ezequiel. Y la Biblia habla de esas que yo le hablaba hace un momento de Israel. Y el título de Ezequiel 16 es la infidelidad de Jerusalén. Y dice el profeta: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Yo se lo voy a leer, ¿verdad? Porque yo sé que usted lo va a entender. Y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, escucha acá, en cuanto a tu nacimiento, dice: el día que naciste no fue cortado tu ombligo. ¿Y sabe qué pasa cuando alguien nace y no se le corta el ombligo? El niño indiscutiblemente morirá. Y viene acá, el Señor está haciendo esta ilustración. Y dice: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida y el día que naciste. Y entonces viene el verso 6. Aquí dice: cuando nació, no le fue cortado el ombligo. El cordón umbilical estaba ahí. Dice: no la lavaron, no la limpiaron, no le echaron sal, según el movimiento que se hacía en aquel tiempo. Y aquí viene el verso 6. Y dice el verso 6: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas con tus sangres te dije: vive. Sí, te dije: cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Dice: tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces dice el Señor: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda.
Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Dice, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda, bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Pero escucha acá. Y eso dice el verso 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Y aquí habla, y espérese, y aquí menciona a Israel. Y aquí menciona diadema, brazalete, sangre, zarcillo, diadema, y todo para poner una mujer hermosa. Pero lo que realmente la Biblia está hablando acá es de la iglesia. Es de lo que hace el Señor cuando venimos a Él. Cuando nadie daba nada por nosotros. Cuando estábamos sucios. Cuando aún el cordón umbilical estaba en nosotros todavía. No se había cortado la maldición del pasado. Cuando el Señor nos devolvió la alegría porque estábamos muertos. Y cuando venimos a Cristo, entonces algo pasó en nosotros. Y entonces habla de Israel y dice, te puse hermosa y salió tu renombre por las naciones. Quiere decir que en las naciones decían, ¡hey! Jerusalén está preciosa. Pero ponga atención acá, porque la segunda parte es importante también. Diga conmigo, pastor. Después de la primera parte hay una segunda parte. Y la segunda parte, y ponga atención, porque es ahí donde nosotros perdemos y donde el diablo nos quita y nos roba. Y dice la Biblia así: después que el Señor dijo lo lindo que había puesto a Jerusalén, que le había librado de la muerte, porque cuando alguien nace y normalmente muere, pero el Señor la recogió y pasó y la vio y le hizo todo ahí el tratamiento. Pero dice el verso 16: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. De cosas semejantes nunca había sucedido ni sucederá más. Y en el verso 30, voy a resumir, en el verso 30: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Y cuando usted ve, busca el significado de ramera, mejor buscarlo en la Biblia, en el diccionario. Y el diccionario dice que una ramera son las que se prostituyen. Y dice, pero como dijo al principio, y yo quiero hacer una aplicación espiritual acá. ¿Qué significa esto? Y cuando hablamos de prostitución espiritual, diga conmigo, pastor, ¿y qué es eso de prostitución espiritual? Porque lo que había pasado con Jerusalén, que después que el Señor la limpió, la perdonó, la puso hermosa,
la libró de la muerte, le dio un nombre. Y entonces luego vino Jerusalén y se se puso orgullosa, pues. El orgullo vino ahí. Y a causa del renombre, porque ya miren cómo estoy, y ya se creía. Y entonces porque ahí viene el problema de la iglesia. Y muchas veces pensamos que estamos firmes y nos acercamos a lugares que nos contaminan. Y por eso dice, y Pablo dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y entonces viene acá y le habla de una prostitución espiritual. Y sabe hacia qué está direccionando acá la palabra cuando somos seducidos a desviarnos. Y entonces cuando alguien se desvía y perdió la dirección, perdió a su destino. Y el diablo le roba el propósito, le roba el sueño, le roba la visión y le roba todo. Y sigue. Y sigue. Y yo creo que le voy a quedar debiendo siempre. Y en el verso 59 más adelante dice, pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste y el juramento para invalidar el pacto. Y escucha acá. Y en otras palabras, el Señor dice: quédense. ¿Y ustedes creen que yo voy a hacer como ustedes hicieron? Dígale que está a su lado. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, diga lo que Él dijo, eso hará. Y entonces acá viene, después que le descubre el pecado, y viene y le dice, por más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar mi pacto, o el pacto. Y dice: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas de tus hermanas las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino que mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová. Acá es donde Dios restituye. Y yo no sé, usted sabrá y qué es lo que usted ha hecho, o qué es lo que usted ha dicho. Pero quiere que le diga algo. El pacto de Dios es eterno. Y acá le dijo a Jerusalén: aunque te desviaste, aunque hiciste salir con lo que contamina, yo mantengo mi pacto firme y yo te perdono. Y una vez que Dios perdona, entonces Él restituye. Y eso es lo que Dios quiere hacer esta noche. Y quiero que usted levante sus manos al cielo. Y yo alabo al Dios fiel y verdadero. Y dice el Señor esta noche a la cosecha: aunque tú rompiste el pacto, aunque un día me juraste
lealtad y fidelidad y lo rompiste. Aunque un día hiciste un compromiso de mantenerte fiel y en santidad a mí y lo rompiste. Dice el Señor: yo me mantengo firme en el pacto que hice contigo. Y cuando dijo otra vez, volví a pasar. Así dice el Señor: otra vez te estoy hablando. Otra vez te estoy recordando, porque quiero restituirte. Quiero que recuperes lo que el diablo te robó. Y lo que te voy a dar, dice el Señor, es más. Porque hasta el día de hoy yo sigo obrando. Vamos a adorar al Señor. Y cuando Dios le habló a la iglesia de Éfeso, solamente le reclamó una cosa, y era la única cosa que ellos habían hecho, es que se habían olvidado del primer amor. Tenían que recuperar el primer amor. Por eso el Señor le dijo: comienza a hacer las cosas que hacías al principio. Comienza como cuando quería solo estar orando, hablando de mí en la iglesia, en contacto con la palabra, cuando solo querías estar predicando. Pero algo había pasado en la iglesia de Éfeso, que habían perdido el amor por Dios. Y vamos a adorar al Señor. Y levanta tus manos al cielo, porque a alguien, y yo no sé, pero aquí todos tenemos algo que recuperar. Porque quien le estorbó a Pablo para ir a Tesalónica fue Satanás. Y Pablo no era un impío ya, era un apóstol de Jesucristo. Y porque al diablo, a quien más quiere estorbar, es a la iglesia. Y por eso, ¿qué pasó con Jerusalén? Que se confió, porque era la iglesia. Y pensó que como ya cantaba coritos, y pensaba que nada podía pasar. Y levanta tus manos al cielo. Vamos a adorar. Alza tus manos al cielo, porque es que esta noche, mire, yo le digo algo. Esta noche tiene que pasar algo en nosotros. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de abajo vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te va a llamar. Diga conmigo esta noche: Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco esta noche esta noche
que hay cosas que tengo que recuperar. Hay cosas que mi espíritu perdió. Hay cosas que mi alma perdió. Pero tu palabra dice que así como perdonaste a Jerusalén por el pacto, aunque Jerusalén no te merecía, y aunque hoy no te merezcamos, pero tu gracia y tu misericordia nos alcanzan. Diga en voz alta: Señor, perdóname, porque muchas veces me he prostituido, he hecho alianza con el pecado, con lo que atrapa, con lo que roba, con lo que aflige, con lo que quita la paz. Perdóname, porque he hecho alianza con lo ilícito. He hecho alianza con lo que contamina. Perdóname. Y esta noche dice el Señor: yo mantengo mi pacto. Y otra vez vuelvo a pasar. Y si otra vez tengo que limpiarte, te limpio. Y si otra vez tengo que perdonarte, te perdono. Porque dice el Señor: yo voy a restituirte. Porque se acabaron los días de tu vergüenza y de tu desnudez. Se acabaron los días de tu aflicción y de tu autocondenación. Se acabaron, escucha bien, se acabaron los días de tu autoculpa, de tu sufrimiento a causa de lo que el diablo te robó. Porque donde Él te tocó, ahí Dios te hará más fuerte. Y donde menos te dejó, ahí donde tú más tendrás. Y yo esta noche, regáleme 5 minutos. Si usted de los que dijo hoy eso, a esa palabra es para mí, yo quiero que venga acá, pero corra rápido. Si usted dice esa, a mí me habló el Señor hoy. Porque quiere que le diga algo, a mí me habló el Señor hoy. Y yo ya estoy acá. Ya estoy acá. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo demás tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te va a dar lo que era tuyo, te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey.
la miseria nunca más conocerás. Un adiós a lo de bar no vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. Yo siento un espíritu de sanidad acá, porque cuando el diablo pone trampas para robar, él daña los corazones y pone muchas veces división entre padre e hijos, y crea conflicto. Y también cuando el diablo pone trampas, también enferma los cuerpos, enferma corazones y enferma los cuerpos. Una enfermedad espiritual y una enfermedad física. Pero esta noche Dios va a restituir. Yo puedo sentir al Espíritu Santo. Puedo sentir al Espíritu Santo. Y Él va a sanar hoy. Él va a sanar hoy. Tengo una convicción en mi espíritu esta noche. Y levanta tus manos al cielo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Jesús. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Jesús. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Jesús. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Jesús. Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Jesús. It's you. Espíritu Santo, restituye. Restituye ahora. Restituye la paz.
desaparece. Es el reino tuyo, el poder, y tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino tuyo, el poder, y tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Nada es difícil para Dios. Todo es posible a creer. Por las montañas, por la fe, se moverá por su en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo. Por las montañas, por la
porque yo restituiré, yo devolveré. Y a lo mejor no es como lo espera, porque lo que yo hago es mejor que aún los pensamientos que el hombre tiene. Solamente sé fiel. A Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado poder. Porque Él me ha dado la victoria. Él es mi rey. A Cristo en proclamar. A Cristo en proclamar. Lo que piense de mí y beso tus pies delante de todo. Solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todo. No importa lo que piensen de mí. Beso tus pies delante de todo. Solo quiero ver.
conmigo: yo creo que viene un tiempo mejor para mi vida, porque Dios ha dicho que cuando Él perdona y automáticamente Él restituye. Y diga: viene un tiempo de restitución para mí. Vuélvalo y dígalo: viene un tiempo de restitución para mí. ¿Cuántos dicen amén? Muchas bendiciones a todos. Recordándole a los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Una hermosa generación de jóvenes tenemos hoy. El día sábado tenemos evento juvenil. Sintonices en una nueva emisión. Bendiciones.